las principales figuras dentro de la generación del 98, como fueron Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y Antonio Machado. Literatos que realizaron una crítica hacia el país, hacia España, por la crisis que había desde la década de los 80 y sobre todo más por la crisis que se produjo en el 98. Y esto es debido porque España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y se vendieron las islas Guam y Carolinas, y con ello, bueno, los autores intentan como volver al pasado de esas hazañas del país, aunque de una forma crítica. A diferencia, por ejemplo, de Menéndez Pelayo, que fue un escritor también de esta época del siglo XIX, un pelín antes, en el cual, bueno, Menéndez Pelayo era más un ferviente conservador del país, a diferencia de ellos que sí, que querían recuperar ese anhelo, pero de una forma crítica para que España mejorase. Joaquín Costa, llevó a cabo el regeneracionismo, el cual, bueno, criticó, los problemas que había en España a finales del siglo XIX y principios del XX y más, ese caciquismo que se produjo durante la época del último tercio del siglo XIX, es decir, en torno a 1874, cuando el monarca Alfonso XII, extraído tras un golpe de estado por el general Martínez Campos, y el cual, Cánovas del Castillo y Sagasta se van turnando en el poder. Entonces, con ello llega lugar, a esa crítica. Y comienza hablando de estas figuras importantes dentro de la generación del 98. Así que comienzo. Unamuno y Hugo nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao. Fue filósofo y escritor perteneciente a la generación del 98. En su vida simbolizan dos ciudades. Primero, Bilbao, donde nació, de ese carácter enérgico y seco, y Castilla, el amor a la cultura española y su universalidad. Fue rector de la Universidad de Salamanca y además fue catedrático de griego y estuvo en política. Una de sus obras, Contra esto y aquello, haciéndose notar su carácter discutidor y polemista. En su novela Paz en la guerra, describe el sitio de Bilbao por los carlistas, cuando era un niño, y nos refleja su infancia. Su libro, Recuerdos de niños y mocedades. Importante. Sus ideas. Unamuno expuso sus ideas con entusiasmo y espíritu de apóstol. Aparte de ello, fue místico de Dios y místico del país, es decir, de España. En cuanto a la religiosidad, en sus poemas religiosos, como la obra El Cristo de Velázquez, exalta la emoción católica de España. Y en cuanto al patriotismo, Unamuno fue un ferviente enamorado de España, en la que dijo que consideraba a España por encima de Europa en el campo de las virtudes morales. El origen de este escritor de Unamuno es España y Castilla. Así que continúo hablando de Unamuno. Unamuno, el símbolo de Castilla, es Don Quijote. Unamuno escribió una vida de Don Quijote y Sancho, comentando la obra de Cervantes. En ella propone que los españoles volvamos a sentir el entusiasmo por el ingenioso Hidalgo de la Mancha. La ciudad que refleja el espíritu de Castilla es Salamanca, donde estuvo residiendo. Aparte que también, su otra ciudad fue Bilbao, donde nació. Anhelo de la inmortalidad. Unamuno anhela la inmortalidad para él y sus criaturas, salvo en una de sus novelas, Niebla, uno de sus personajes va a visitarle para protestar de que el autor haya decretado que muera. Unamuno murió el 31 de diciembre de 1936. Continúo hablando de Azorín. José Martínez Ruiz firmó con el seudónimo Azorín. Nació el 8 de junio de 1873 en Monóvar, en Alicante. Se trasladó a Madrid, a la capital, y ahí se dedicó al periodismo. Fue escritor y perteneció a la generación del 98 como Unamuno. La creación de su obra literaria abarca la crítica, la novela y el teatro. Murió el 2 de junio de 1967 en Madrid. Sus paisajes. Azorín es un maravilloso descriptor de paisajes, los de Castilla, los de su tierra natal, junto al Mediterráneo.
El amor a los clásicos. Azorín nos ha enseñado a amar a los clásicos. Nos los hace comprender mostrándonos su humanidad, como si nos acercara a un viejo amigo. Y eso lo reflejado en la obra del Lazarillo de Tormes. Su visión de la historia. Azorín recorre las viejas ciudades castellanas para percibir la huella del tiempo. En sus libros Castilla, La ruta de Don Quijote, Una hora de España, procura aproximarnos a las cosas antiguas, es decir, como si nos trasladase el propio autor a otros siglos. Ese anhelo que buscan uno a épocas pasadas. Continúa hablando de Azorín. Sus novelas, en otros libros suyos como Antonio Azorín y La voluntad, refleja su propia vida, como si se tratase de un personaje de novela. En otros relatos como Don Juan y Doña Inés, reconstruye el pasado de España en torno a figuras inventadas. El estilo. Azorín usa un estilo primoroso, eligiendo cuidadosamente sus palabras y utilizando, a veces, sabrosos arcaísmos o locuciones populares. Gusta de usar el párrafo breve, dividiendo las oraciones con punto o punto y coma. Continúa hablando de Pío Baroja. Pío Baroja Inesi nació el 28 de diciembre de 1972 en San Sebastián. Fue novelista y miembro de la generación del 98. Murió el 30 de octubre de 1956 en Madrid. Su sencillez, su independencia. Pío Baroja fue un escritor sincero que se expresa en un estilo sencillo y directo. Vivió casi siempre solo y le gustaba viajar y observar los hombres y los paisajes. Su visión de España. En muchas de sus novelas, Pío Baroja nos da su visión de distintas regiones españolas, pero en especial el País Vasco, ciudad donde nació, en el que se ofrece como objetos de sus descripciones. La aventura. Este texto está tomado del libro Zalacaín el aventurero. Baroja gusta de personajes extraordinarios que recorren el mundo en busca de aventura, de guerra, como memorias de un hombre en acción, o de amor como símbolo de aventuras, los mascarones de proa. El anhelo de una España mejor. Baroja analiza en sus primeras novelas tituladas Vidas sombrías y La lucha por la vida la existencia de las gentes humildes y desamparadas. Continúa hablando de Valle Inclán. El Valle Inclán nació el 28 de octubre de 1866 en Villanueva de Arosa, Pontevedra. Fue miembro de la generación del 98. Fue dramaturgo, poeta, novelista. Visitó América, residió en Italia, pero su mayor parte de su vida la pasó en la capital, en Madrid. Murió el 5 de enero de 1936 en Santiago de Compostela. Dos etapas se distinguen en Valle Inclán: la etapa modernista de carácter aristocrático y exquisito y la etapa esperpéntica de carácter satírico y popular. La etapa modernista. Los temas gallegos. Valle Inclán poetiza su Galicia natal, el encanto y la miseria de su vida campesina y la supervivencia de viejas supersticiones populares. Así, en su novela Flor de Santidad describe una procesión de endemoniados a la que arrastran a la pobre protagonista, Adega. Temas aristocráticos. Valle Inclán se inventa un personaje fantástico, Marqués de Bradomín, cuyas inventadas aventuras amorosas cuenta en sus 4 novelas tituladas sonatas: sonata de primavera, sonata de estío, sonata de otoño, sonata de invierno. En otra serie de novelas titulada La guerra carlista aparece el Marqués de Bradomín entre los partidarios de Don Carlos, que fueron los carlistas. Continúa hablando de Valle Inclán. Temas teatrales. Otro grupo de obras de Valle Inclán, con el nombre de Farsas, presenta figuras idealizadas, a veces muy irónicas, en su obra Farsa de la enamorada del rey. Y la etapa esperpento cambia de estilo. En la segunda parte de la obra de Valle Inclán es totalmente distinta. El estilo musical exquisito y aristocrático se convierte en violento y popular. Los personajes de sus obras se convierten en caricaturas. Valle Inclán se burla de todo y de todos.
Esta visión se llama esperpento, verdadera sátira de la sociedad. En esta misma línea se hallan obras de teatro, especialmente Luces de Bohemia, una de las más conocidas y destacadas del propio literato, que refleja el ambiente literario de su juventud. Continúo hablando de Manuel Machado. Machado Ruiz nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla. Fue miembro de la generación del 98, el más joven. Fue poeta, profundamente humano. En sus poemas son meditaciones sobre el paisaje de Castilla y sobre el paso del tiempo. Un poeta que no ama la musiquilla de las palabras, como algunos modernistas, sino el pensamiento profundo, expresado sobriamente. Al estallar la Guerra Civil Española del 36 al 39, fue partidario del bando republicano. Antonio Machado se exilió de España, es decir, abandonó el país. Murió el 22 de febrero de 1939 en Collioure, que se encuentra al sur de Francia. Principales obras de Machado: Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla. Y una de las características de Antonio Machado es la sinceridad. Finalizo con todo ello. Decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.